Bienvenido, profesor Dairon Rodríguez, a esta una nueva cápsula de investigación en filosofía, un espacio que lo que intenta hacer es dialogar con los profesores de la maestría sobre cómo ellos investigan en filosofía y qué nos pueden decir acerca de las formas de investigación en filosofía. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Vale, te agradezco mucho la invitación y la oportunidad de colaborar en este proyecto pues, de crear estos materiales didácticos. Bien. Me parece una excelente idea. Bien, Dairon, pues a ti te convocamos pues porque has manejado desde siempre y es el perfil más fuerte en lo que podríamos llamar a grandes rasgos filosofía del lenguaje. Y en ese sentido nos gustaría primero preguntarte, bueno, ¿qué significaría acercarnos a un fenómeno, a un objeto de la realidad, a un problema, cuando nosotros hablamos de acercarnos a él desde la perspectiva de la filosofía del lenguaje? Bueno, digamos que la idea de la filosofía del lenguaje es, como su nombre lo sugiere, es acercarse digamos, volver el lenguaje el centro de indagación filosófica, ¿no? Eso implica que, pues, uno se va a acercar a los fenómenos es a través del lenguaje con el cual nos expresamos sobre esos mismos fenómenos o problemas, ¿sí? Entonces, digamos que hay como, a diferencia de otras vertientes de la filosofía, otras tradiciones, en la filosofía del lenguaje, que pertenece a una tradición más amplia que es la filosofía analítica, uno se acerca a los problemas filosóficos y a los problemas sociales a través de el lenguaje con el cual nos expresamos sobre esos problemas. Eso no quiere decir que abandonemos los fenómenos y abandonemos los problemas, ¿sí? Y los sustituyamos por un estudio del lenguaje, ¿no? Ujú, No se trata de reificar el lenguaje, sino más bien, digamos que a partir del siglo XX, con ciertas figuras muy importantes de la filosofía analítica, que apareció en ese momento específico de la historia del pensamiento en Occidente, nos empezamos a dar cuenta que el lenguaje que usábamos para hablar sobre el mundo, para hablar sobre los problemas, para hablar sobre nosotros mismos, pues de alguna u otra forma era más importante que un simple medio para expresar lo que pensábamos, ¿no? Entonces, no es una mera herramienta, digamos, neutra que se emplea para expresar una serie de creencias o pensamientos que se tienen ya sobre el mundo, ¿sí? Sino que más bien se empieza a problematizar o a partir de una problematización de esa idea del lenguaje como un medio neutro, ¿sí? ujú, Se empieza a ver que el lenguaje pues, puede ayudarnos a entender mejor el lenguaje con el que nos expresamos, puede ayudarnos a entender mejor esos problemas o también puede impedirnos ver con claridad los problemas, ¿no? Entonces, no es un medio neutro, ¿sí? No es un medio transparente, sino que ayuda, digamos, bajo ciertas condiciones o entorpece nuestra comprensión del mundo. Entonces, por eso se empezó a volver un tópico o se tematizó el lenguaje dentro de la filosofía, pero no el lenguaje por el lenguaje, sino más bien el lenguaje con el que hablamos sobre la realidad o sobre el mundo, sobre los problemas sociales y demás. Entonces, eso significa acercarnos a un fenómeno desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, sobre todo, bueno, digamos que la filosofía del lenguaje también ha pasado por varias etapas, ¿no? Entonces no es un movimiento homogéneo, ¿no? Ni monolítico, ni nada por el estilo, sino que tiene vertientes, tiene momentos, tiene disputas a su interior, ¿no? Tiene etapas, es lo que quiero decir. Y una etapa que a mí me interesa mucho, la que empieza con un filósofo de origen austriaco que se llama Ludwig Wittgenstein. Este autor eh, que trabajó gran parte de su vida en Inglaterra, no en Austria, eh, por razones, digamos, que tienen que ver con ese momento histórico, ¿no? Con el ascenso de los nazis al poder, pues Wittgenstein venía de una familia judía, que, digamos, renuncia a su judaísmo, se convierte al catolicismo precisamente para evitar escapar de ese antisemitismo tan fuerte que había en ese momento contra, pues, esta comunidad, ¿sí? Esta etnia en Europa y específicamente en Europa Central.
Y pues además es un filósofo o una persona que es homosexual. Entonces eso también le hubiera llevado, digamos, grandes problemas si se quedaba allá. De por sí en Inglaterra era el lugar más fuerte donde se empezaba a hacer la filosofía del lenguaje y la filosofía analítica, ¿no? Entonces, digamos que él se va para allá y allá empieza, digamos, una serie empieza, ¿no? A tejer un pensamiento que se dirige a criticar la forma en que tradicionalmente entendemos la filosofía y la forma en que tradicionalmente entendemos el lenguaje, ¿sí? Se entendía en ese momento el lenguaje. Entonces, para Wittgenstein lo más importante, para este Wittgenstein que se traslada a Inglaterra, a Cambridge, a hacer esta filosofía, lo más importante es preguntarse cómo usamos una palabra o un concepto, ¿sí? ¿Qué uso estamos haciendo de esa palabra, de ese concepto, en un entramado que él va a llamar formas de vida, ¿sí? Eso, Ya, digamos, esa pregunta por el uso es la pregunta, digamos, con la que Wittgenstein propone sustituir la pregunta por el significado o por la esencia de un fenómeno. ¿Sí? Entonces, él está pidiendo que la filosofía se centre, deje de lado esas preguntas por la esencia, por el significado, ¿no? Muy aristotélicas, y pase a preguntarse ahora por el uso de los términos. Y eso, digamos, tiene como finalidad, esa pregunta específica, tiene como finalidad dirigir la mirada o hacer que dirijamos la mirada precisamente a la forma en que nosotros vamos a emplear los términos en diferentes contextos. ¿Sí? Por ujú, ejemplo, cómo se emplea una palabra en las ciencias, cómo se emplea una palabra no sé, en la academia, por ejemplo. ¿Sí? Y eso va a permitirnos ver cuál es su significado, ¿sí? ¿Qué estamos entendiendo por esa palabra? Y eso nos remite a lo que yo decía al principio, que era, bueno, entonces, justamente examinar el lenguaje para Wittgenstein significa ver cómo usamos las palabras y ese uso, o ver ese uso, nos permite entonces entender el significado, es decir, cómo estamos comprendiendo un fenómeno, ¿no? Entonces, la vía para comprender, digamos, la vía para acercarse a los fenómenos es a través de ese uso de los términos en el marco de estas formas de vida, de estos juegos de lenguaje, pues que Wittgenstein entiende básicamente como precisamente la manera en que una comunidad de hablantes, ¿no? va a emplear un término o una serie de términos, una red de términos, ¿no? en un contexto específico. ¿Sí? Y es ahí, a partir de examinar ese uso, que nosotros podemos entender cómo estamos comprendiendo un fenómeno, mm. básicamente. Bien, entonces si quisiéramos como sumarizar un poquito toda esta parte. Entonces, primero, bueno, claro, la filosofía del lenguaje, si te entiendo bien, pues vendría de una corriente más grande que sería la filosofía analítica. Segundo, pues el autor que a ti te parece más interesante desde tu perspectiva sería Wittgenstein y que pues bueno, por sus aspectos biográficos y demás estuvo entre Europa e Inglaterra, que creo que, Dario, no sé, también marca un poco esa división clásica que nosotros a veces manejamos entre filosofía continental, ¿cierto? Y filosofía analítica, como que Wittgenstein estaría ahí jugándose un poco entre una y la otra, o sería de más de un lado de la otra. Pues definitivamente él tiene digamos, su formación inicial es en la tradición, digamos, de pensamiento alemana, Ujú, con personajes como Freud, Schopenhauer. Él conocía muy bien a Schopenhauer. Y entonces eso hace que las preguntas que él se hace sean unas preguntas diferentes a las que se están haciendo los autores, los filósofos y filósofas que están en Inglaterra, por ejemplo, ¿sí? O ujú, en Estados Unidos, ¿no? Son preguntas pues que vienen de esa tradición de los neocantianos y del naciente psicoanálisis, ¿sí? Y la gran pregunta es justamente, precisamente sobre la relación entre el lenguaje y el mundo, ¿sí? ya. Esa pregunta, pues, es una pregunta que no aparece propiamente en Estados Unidos, ni aparece en Inglaterra, aparece después, ¿sí? Pero en Alemania, digamos, en el centro de Europa es donde empieza a plantearse por primera vez ese asunto de la relación entre pensamiento y mundo.
lenguaje y mundo o lenguaje y pensamiento, ¿sí? De la mano de figuras como Husserl, por ejemplo. Entonces, digamos, él está es inmerso como en estas preguntas. Ahora, las respuestas que él va a dar van a dar lugar a otra tradición, ¿sí? Claro, y ahí A la entonces filosofía lo que analítica. dices, bueno, centrándonos en el lenguaje, ¿no? Sí, Y volviendo a esto que estamos tratando de enumerarlos, me gustaba mucho cuando decías, bueno, no es reificar el lenguaje, no es que todo sea lenguaje, ¿no? Es decir, mm, como que se nos volvió una ontología, todo es lenguaje, sino que pues nos centramos es en el lenguaje de otra manera. sí, Segundo, me parece interesante también como que decías que sería hablar no del lenguaje y ahí te diría, no es como el lenguaje en un uso lógico, general o abstracto, sino también un lenguaje como de los usos, ¿verdad? sí. Sí, justamente, digamos que hay una primera etapa del pensamiento wittgensteiniano que es la que antes de él irse para Inglaterra, desplazarse a Inglaterra, él desarrolla pues en Austria y Alemania, ¿sí? Ujú. Eh, sobre todo hasta el año 1921, donde justamente él pensaba que estudiar el lenguaje era desentrañar la forma lógica del lenguaje. Pero Sí. eso cambia, ¿no? Eso cambia, digamos, radicalmente, él abandona esa idea a partir de una serie de experiencias personales y demás. Eh, entonces va esta otra idea pues, que tú estás recordando. Y la tercera sería esa relación con algo que todavía podría estar un poquito difícil, pero pues que obviamente implicaría muchísimos más espacios también de diálogo, y es que no es el lenguaje solamente en su uso, sino también en relación con lo del mundo o con lo de las formas de vida. Sí. ¿No? Y eso del mundo, las formas de vida es como la comunidad que existe, el sujeto que existe, o cómo lo podríamos, obviamente implicaría muchísimo más análisis, pero aquí como una primera idea, ¿cómo podríamos entenderlo? Hay que entender que uno de los signos distintivos de esta tradición, por lo menos hasta, no sé, los años 50 del siglo pasado, era su claro antipsicologismo. ¿Sí? Ujú. O sea, no van a renunciar a esta idea de un sujeto, de estudiar el sujeto, ¿sí? Directamente para ver ese sujeto que piensa, ¿sí? Digamos, cómo se forma una idea del mundo o una representación del mundo, ¿no? Que como pues todo el mundo sabe es un proyecto que empieza más o menos con Kant. Bueno, empieza antes, pero con Kant se consolida. Entonces, digamos que es como abandonar esa tradición moderna un poco, renunciar a ella, pero digamos, eso es parte como de ese giro hacia el lenguaje o ese giro lingüístico, como han dicho varios historiadores de la filosofía. Es, digamos, abandonar una tradición que está centrada completamente en el sujeto como ente psicológico, ¿sí? eh, que tienen unas categorías, que tienen unos procesos mentales que explican, digamos, asuntos como el significado, como el lenguaje mismo, ¿sí? Todo emana de ese sujeto. En cambio, aquí, digamos, el giro consiste en decir, no, pues el sujeto está inmerso en un mundo, ¿sí? Que tiene lenguaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese lenguaje hay que estudiarlo y ver cómo afecta justamente esa subjetividad. Y el segundo Wittgenstein va a decir, y no solamente eso, está inmerso en una comunidad social, ¿sí? Entonces, ese mundo social es también el que nos da la pista o la clave para entender cómo aparece el significado, ¿sí? Cómo surge el Ya. significado y cómo surge la comprensión, ¿no? De algunas cosas. Obviamente, Wittgenstein también asume que hay digamos, una base biológica, ¿sí? Sobre la cual se construye el aprendizaje del lenguaje, sobre la cual, digamos, ciertos elementos o procesos psicológicos permiten, ¿no? Esta construcción social del lenguaje y del significado. Entonces, hay una especie como de dialéctica entre esta base biológica del ser humano como especie y la parte cultural que finalmente da lugar al lenguaje y finalmente, digamos, esta dialéctica explica cierta comprensión que nosotros tenemos del mundo, ¿no? Ujú. Bien, listo, muchísimas gracias. Ahora ven una pregunta que es un poquito
complicada, polémica, pues porque es una pregunta que trata de simplificar cosas que son muy difíciles de simplificar. Y es la idea de, bueno, listo, a mí me parece que me llamó la atención esto de filosofía del lenguaje, me parece que el camino sí es tratar de estudiar el lenguaje, me parece que ahí sí están los problemas, que es clarificarlo, que es revisarlo en estos usos. Pero ahora, ¿cómo lo hago? Es decir, como qué tendría yo que hacer, que yo sé es una pregunta muy complicada, pero a un nivel básico, ¿qué tendría yo que hacer si quiero analizar algo desde la filosofía del lenguaje? ¿Cuáles serían esos pasos? Bueno, el primero es quizás buscar un problema filosófico, ¿no? O sea, hay que encontrar, cuando uno está planteándose una tesis o, digamos, una propuesta de investigación de lo que sea en filosofía, uno tiene que empezar por el problema filosófico o por los problemas filosóficos, ¿no? Eh, no hay filosofía sin problemas filosóficos. Eso es algo que no solamente aplica para este tipo de filosofía o corriente filosófica, sino para cualquier otra, ¿sí? O sea, es algo que tenemos en común todos los que hacemos, todos y todas las que hacemos filosofía, ¿sí? Que empezamos por los problemas. Claro, esos problemas son problemas casi siempre conceptuales. Se nos plantean en relación, por ejemplo, a qué es la mente, eh, qué es la democracia, qué es la justicia, eh, las posibilidades, ¿no?, que tenemos nosotros como sujetos epistémicos o sujetos éticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos conocer el mundo exterior, en fin, bueno, un montón de Ujú, cosas que se van apareciendo y que, digamos, hacen parte, ¿no?, de la tradición. De lo que llamamos filosofía. O sea, esos grandes problemas ayudan a constituir el campo de estudio que nosotros reconocemos como filosofía. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Identificar un problema que se crea fundamental o que se juzgue fundamental. Pero aquí es donde empiezan, digamos, las diferencias con las otras tradiciones, ¿no? En el caso de la filosofía analítica y del lenguaje específicamente, y de la que hace Wittgenstein en particular, lo más importante es preguntarnos entonces o examinar cuál es el uso de esos conceptos claves cuando planteamos los problemas o, digamos en el marco de estos problemas grandes que nosotros identificamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues un problema clásico es el de la verdad, ¿sí? El problema de ujú. la verdad, ¿qué es la verdad? ¿No? Entonces, en ese caso, lo que recomendaría este autor es que nosotros miremos cómo estamos usando la palabra verdad en los diferentes contextos en los que esta es relevante, ¿no? Entonces, y comparar esas formas de uso, ¿sí? O sea, es una cosa un poco comparativa lo que se va a hacer, porque justamente puede ser que en algunos contextos el uso de esa palabra sea más claro que en otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues Wittgenstein es muy crítico con la forma en que se entienden ciertos conceptos en la tradición filosófica, y uno de ellos, por ejemplo, es el de verdad, ¿sí? Y él dice, mire, la forma en que se está usando la palabra verdad en la filosofía, incluso en la lógica misma, ¿no? Tiene una serie de supuestos, tiene una serie de problemas, ¿no? Esos supuestos y esos usos dan lugar a unos problemas, ¿no?, adicionales en torno al concepto de verdad. Pero si se observa el uso cotidiano que se hace de esa misma palabra y que en ese uso cotidiano se le da un significado al término, esos mismos problemas ya no aparecen, ¿sí? Ya no surgen. Entonces, digamos, la comparación entre estos dos juegos de lenguaje que tienen que ver con usar la palabra verdad, nos da una clave interesante. Y es que mientras en un contexto, el filosófico, la palabra verdad da lugar a una serie de problemas, en el contexto cotidiano no aparecen esos mismos problemas, ¿sí? Entonces, eso ya nos indica algo, ya nos dice algo. Y para Wittgenstein, eh, eso le decía a él que la forma en que en filosofía se emplea la palabra verdad o se entiende la palabra verdad es algo que da lugar a una serie de malentendidos, da lugar a una serie de confusiones,
Y que todo eso desaparece, todo eso se puede superar de alguna forma, es fijándonos en que en la vida cotidiana nosotros no tenemos ningún problema con el concepto de verdad. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que nos recomienda él es reconduzcamos entonces un poco, ¿sí? O sea, para resolver el problema de la verdad en filosofía, cabe mirar, ¿no? Otros usos de la palabra, del concepto, más allá de el uso filosófico al que estamos acostumbrados. Porque Ujú, para él ese uso parece engendrar los problemas, ¿no? Entonces, él dice, bueno, si en realidad son problemas que tienen que ver con el uso del lenguaje, no son problemas reales, son pseudoproblemas, ¿sí? ujú, Y esos problemas se disuelven cuando nos damos cuenta que podemos emplear la palabra verdad de otras maneras, mejores, más ordenadas, más organizadas, y entonces el problema desaparece. Ahora, ¿eso nos dice mucho sobre la verdad? Sí, nos dice mucho. ¿Por qué? Porque nos está permitiendo aclarar nuestro concepto, aclarar nuestra comprensión. ¿Sí? Entonces, podemos tener una idea más clara de lo que es la verdad, ujú. básicamente. Ven, Entonces, yo tengo acá una pregunta y es que cuando yo estudiaba y veía los de la línea analítica, siempre tenían un afán o un deseo por encontrar el ejemplo, ¿sí? sí. Es decir, ¿cuál va a ser el ejemplo que va a analizar? ¿Cuál es el ejemplo que va a solucionar? ¿Por qué están obsesionados con encontrar un ejemplo que sea el que maneje todo el trabajo? Pues justamente porque en los usos se muestra algo, se nos indica algo, dice Wittgenstein, ¿no? Entonces, ver el uso, entonces tomemos como ejemplo el uso que hacen las personas cuando distinguen entre verdad y mentira, por ejemplo. Ujú, Entonces, ahí, a partir de ese ejemplo, nosotros podemos hacer un montón de cosas, podemos empezar a ver exactamente cómo estamos comprendiendo la verdad en ese contexto, ¿sí? Y ujú. llevar, ¿no? Esas conclusiones a partir de ese ejemplo, nosotros podemos llegar a ciertas conclusiones y decir algo sobre otros juegos de lenguaje donde también se emplea la palabra verdad, ¿no? Entonces yo creo que la elección de un ejemplo adecuado es clave para que esto funcione, porque el ejemplo nos va a mostrar a nosotros muchas cosas sobre todo lo que hemos dicho anteriormente. Vale, perfecto. ¿Algo más Oye, sobre cuáles serían los pasos? Es decir, tenemos claro la formulación de una pregunta filosófica. Segundo, la idea de ir a los usos. sí, Tercero, analizar esos usos y ver si es algo así como un pseudo problema o un problema o cómo se resuelven las dudas que sí. tendríamos A partir de casos específicos, a partir de ¿no? casos. A Ujú, partir de ejemplos, lo que tú sí, dices, ¿no? exacto, el tema del ejemplo. Y luego de eso, ahí lo dejamos. No, digamos que el ejemplo nos muestra, ¿no? Digamos que viene como la parte de comparar los juegos de lenguaje, ¿sí? Ver que en algunos juegos de lenguaje, digamos, estos problemas no aparecen porque los usos que damos al término que estamos estudiando, al concepto que estamos estudiando, es distinto y no plantea esa serie de problemas. Entonces, esa labor comparativa también es muy importante. También es muy clave que la vemos, que comparemos diferentes juegos de lenguaje para ver, pues, digamos, cuáles están. Ahora, claro, es que fíjate que no estamos buscando la esencia de la palabra verdad, ¿sí? O el Claro. significado, ¿no? La definición última de la palabra verdad, sino que estamos buscando es una comprensión de este fenómeno, de la verdad, que fíjate que no tenga tantos problemas o que no plantee tantos problemas o que no sea útil para ciertos fines, ¿sí? No sé, en el marco de, por ejemplo, un proceso de paz, ¿no? Que es lo que sucedió en Colombia. Entonces, fíjate que ya no el fin de la filosofía no es buscar una definición última, una comprensión definitiva, sino más bien es encontrar comprensiones mejores de los fenómenos, ¿sí? Que nos Sí, claro. sirvan, que sean más claras. Ujú, y ahí te voy a poner la cota, porque digamos, claro, cuando uno le enseñan Heidegger, ¿no? Entonces dicen, no, Heidegger lo que hacía era ir a las palabras del uso campesino. Sí, Y entonces decía que en el uso de las palabras del campesino era en donde de verdad estaba la esencia del lenguaje. Y tú ahora me dices, Wittgenstein diría también el uso de las comunidades, pero no estamos igual. no, No es. porque digamos Ujú, que un juego de lenguaje no tenemos forma de juzgar, ¿sí?
que un juego de lenguaje sea superior a otro, Ujú. básicamente. O sea, no podríamos decir es como Heidegger, ¿no? Es que este es más auténtico, ¿sí? Y aquí está el origen, ¿no? El La significado. esencia del ser, sí. Ajá. Para Wittgenstein no, o sea, eso es algo que va cambiando, que va mutando, ¿sí? A medida que las comunidades lingüísticas pues van cambiando los usos y no cambian arbitrariamente tampoco, ¿no? O sea, cambian porque, pues, digamos, primero hay esta base biológica que nos permite a nosotros construir el significado a partir de ciertos procesos. Entonces, no es que nosotros inventemos cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Esto no es como Humpty Dumpty en el país, en Alicia en un país de las maravillas, que dice las palabras significan lo que tú quieres que signifiquen. No hay, porque hay una regulación social del uso de las palabras. Y además hay unos límites biológicos para la comprensión, ¿no? Que tienen que ver con la percepción, la atención, los procesos de aprendizaje en la infancia. Entonces todo eso hace que se limite, ¿no? Lo que puede significar un término para ti o para mí o para cualquiera. Entonces, digamos que es muy distinto a cómo Heidegger explica el origen del significado. Ujú. Claro. Y luego de eso ya llegaremos a la conclusión de lo que se haya aclarado en esos Sí, comparación de ejemplos. exactamente. O sea, eso muestra algo, eso nos revela algo. No lo podemos Ujú. juzgar de antemano, ¿no? Porque si no tendríamos una especie como de teoría que ya nos lleva a prejuzgar las cosas y no, el ejercicio filosófico de Wittgenstein no se trata de eso, ¿no? Ese es un punto que a mí siempre me ha parecido interesante porque sí, es decir, trata de no ir a la teoría, ¿cierto? No, no están haciendo teoría. Ujú. No, porque parte de ejemplos, ¿no? Acuérdate que, por ejemplo, Platón en los diálogos regañaba a todos los interlocutores que le daban ejemplos cuando él preguntaba, ¿qué es el Exacto. conocimiento? ¿Sí? ¿O Ujú, qué es la justicia? ¿Sí? Entonces, la actitud filosófica tradicional es, no se puede partir de ejemplos, ¿sí? Sino que usted tiene que hacer es teoría. Aquí, en ujú, cambio, eso se modifica, esa actitud se transforma por una que sí admite que uno parte de ejemplos, parte de los casos, porque esos casos nos muestran algo, nos revelan algo, ¿no? Y son ujú. útiles cuando se hacen estas comparaciones entre usos. Bien. Y bueno, ya moviéndonos un poquito hacia un siguiente tema, bueno, personalmente, a ti, es decir, a Dairon, ¿por qué le parece que esta forma de hacer filosofía vale la pena? Es decir, ¿por qué te gusta? ¿Cómo llegas a ella y por qué decides trabajar por ese lado, por esa perspectiva? ¿Y qué ventajas le ves? Bueno, yo no soy antiteórico, a mí me encantan las teorías filosóficas. De hecho, pues fíjate que es en esas teorías donde les damos ciertos usos a los términos, entonces hay que estudiar las teorías, ¿no? Eh, como ejemplos de uso de ciertos conceptos, ¿sí? Ujú, Entonces uno digamos que no es por ser antiteórico que a uno le gusta este tipo de filosofía, sino que más bien creo que puede ayudarnos a clarificar, ¿sí? A clarificar mucho la forma en que nosotros pensamos sobre el mundo. Muchas veces el problema de la filosofía no es que tenga teoría, sino que hay confusión, ¿no? Hay una confusión muy sí. grande en la forma en que entendemos las cosas, se vuelve muy oscuro a veces. Entonces, eso hace que no podamos entender muy bien, ¿sí? Lo que queríamos entender en un principio cambio, yo creo que este tipo de filosofía va en otra dirección, ¿no? Va en la dirección de clarificar el lenguaje, clarificar nuestra comprensión. Entonces, creo que es más útil para justamente, digamos que el fin último de la filosofía, que es la comprensión, ¿no? El mundo en el que estamos. Perfecto. Y bueno, ¿y tú llegaste a ella por qué? ¿O dijiste, bueno, esta es mi línea, por qué? Pues yo creo que es por eso, ¿no? Porque Ujú, aporta claridad y a mí me gusta mucho ese fin, ¿no? Ese propósito, buscar esa claridad. Creo que es una cuestión, pues, obviamente personal, pero también le veo como, digamos, más beneficios, ¿no? Que cualquier otra visión filosófica, un poco, que, pues, digamos que no le apunta a eso, ¿no? ujú, Pues personalmente yo, digamos que uno siente afinidad, ¿no? Por ciertos autores cuando está en pregrado. Definitivamente uno siente eh, más
simpatía con ciertos temas y con ciertos métodos filosóficos que con otros, ¿no? Y eso me pasó a mí cuando estaba estudiando el pregrado en la UIS, y es que encontré en estos autores de esta tradición analítica una herramienta muy útil para pensar los problemas, para acercarme a ellos y sobre todo para no quedarme en los problemas, ¿sí? O sea, no quedarme solamente en las preguntas, sino avanzar. Yo creo que la filosofía es algo, una disciplina que puede avanzar como pueden avanzar las otras disciplinas también, ¿no? Entonces, no en un sentido de incrementar la información, el conocimiento, porque la filosofía no descubre nuevos hechos, sino más bien es avanzar en una mejor comprensión de los problemas eh, y fenómenos que nos atañen, pues que nos invocan, ¿no? Perfecto. Y bueno, ya como siguiendo esta línea como de tus investigaciones o lo que tú has hecho, ya hablando, por ejemplo, de la actualidad de esta forma de trabajar en filosofía y de pronto si nos pudieses hablar desde un ejemplo tuyo que hayas trabajado, ¿qué nos podrías decir? Bueno, a mí, yo aplico, bueno, yo estudio mucho Wittgenstein, conozco su obra, eh, digamos, con cierta profundidad. No me considero experto totalmente en Wittgenstein, sino que más bien estudio muy precisamente a Wittgenstein para usarlo digamos, en el estudio, en la investigación de unos problemas eh, que a mí me interesan, ¿no? Ujú, Fundamentalmente son dos problemas. Uno de ellos es el del discurso político, del discurso público. eh, pues, fíjate que, pues, digamos que estudio el lenguaje, ¿no? Ahí en ese caso estoy estudiando el lenguaje político, eh, específicamente el lenguaje retórico y el lenguaje de las disputas políticas, ¿sí? ujú, Esos son como los dos tipos de discursos que me interesan. Quiero analizar en ese ámbito del discurso político, digamos, varias cosas, por ejemplo, cuáles son los usos que damos a las palabras, ¿no? A los términos en una ujú, discusión, y justamente cuál es el significado que emerge a partir de esos usos, ¿no? Entonces, ese es como el primer problema, el primer gran problema. Creo que en torno al discurso político hay una serie de prejuicios, hay una serie de lugares comunes o, digamos, ideas a priori que no nos dejan ver, digamos eso, el panorama completo, ¿no? Nos impiden ujú. como entender muy bien la gran cantidad de usos, la gran cantidad de juegos de lenguaje que hay en el discurso político, ¿no? Entonces, eso es una cosa que a mí me interesa mucho. Y el otro gran problema es el asunto de la inteligencia artificial. En este momento también estoy muy metido en eso. Me interesa, por ejemplo, este asunto del conocimiento en la inteligencia artificial mucho. Y últimamente también me he empezado a interesar en los discursos públicos sobre la inteligencia artificial y la tecnología en general, ¿no? Entonces también es otra vez volver a examinar el lenguaje para ver cómo estamos comprendiendo, por ejemplo, la inteligencia artificial y cuáles son los problemas que tienen esas comprensiones o esos discursos, esos lenguajes sobre la inteligencia artificial. ¿Sí? Y eso lo haces como en discursos como de los autores, digamos, filósofos o de otro lado. En el caso de la inteligencia artificial, yo miro tanto el discurso filosófico Ujú, como el discurso más de la cultura pop, ¿no? O popular, pues ujú, como la cultura empieza a tejer una serie de concepciones sobre la tecnología que se manifiestan en la literatura, sobre todo, ¿no? Bueno, tú que eres experta en eso, pero también se manifiesta en políticas públicas, también se manifiesta pues en el mismo discurso filosófico. Entonces, me interesa mucho ver cómo eso y bueno, problematizar esos usos que estamos haciendo, ¿no? Compararlos con otros juegos del lenguaje, por ejemplo, cómo se entiende, ¿no? Dentro de la comunidad de desarrolladores de inteligencia artificial esos mismos conceptos, ¿sí? Y ver entonces si hay distancias, ¿no? Entre ellos o no y ver quizás que esa comprensión que se tiene dentro de un grupo, dentro de un juego de lenguaje, nos permite aclarar preguntas o problemas que aparecen sobre la inteligencia artificial en el discurso filosófico, por ejemplo. Y a mí me claro, parece, y es muy fructífero, creo que es muy fructífero porque en efecto la filosofía
digamos que tradicionalmente ha oscilado entre una visión pesimista y una visión optimista de la tecnología. ¿Sí? Ujú, Y justamente eso admite matices una vez uno se adentra digamos, en el, ¿cómo decirlo? En el funcionamiento mismo de la tecnología. ¿Sí? Una vez uno empieza a observar cómo en efecto se piensa en los alcances de estos desarrollos tecnológicos dentro de los mismos desarrolladores, dentro de los mismos equipos que, digamos, están haciendo estos adelantos tecnológicos, la cosa se puede matizar, ¿no? Entonces yo creo que ahí puede haber una triangulación entre discursos muy interesantes que nos puede ayudar como a aclarar problemas o avanzar en problemas, ¿no? Etcétera. ujú. Vale, no, Dairon, muchísimas gracias por haber participado en la cápsula del día de hoy. Y bueno, estaremos viendo tus próximas investigaciones sobre estos temas tan interesantes, que siempre hay mucho que analizar ahí. Ujú. Muchas gracias por dejarme compartir estas ideas y sobre todo pues este trabajo, no solamente mío, sino de toda esta tradición que yo creo que puede ser muy útil para los estudiantes también. Bye, que estés muy Bueno, bien. chao.